resolviendo la guía de estudio para las pruebas Piense 2 en matemáticas. Tenemos el problema número 16. ¿Cuál es el perímetro en centímetros de la figura número 2? Bueno, en la parte de arriba vemos que mide el lado ese horizontal en la parte de arriba que 7 centímetros y hasta mero abajo, en la línea horizontal de mero abajo, dice 3 centímetros. Entonces nos hacen falta 4, quiere decir que esta línea mide 4 centímetros. Del lado derecho, esa línea vertical dice que mide 5 centímetros. Del lado izquierdo tenemos que mide 2 centímetros. Nos hacen falta 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el perímetro? Tendríamos que sumar todos los lados de esta figura número 2. Y si sumamos 7 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2, nos da como resultado que el perímetro es de 24 centímetros. Esto quiere decir que la opción correcta es la número D. El problema 17, en la figura 3, la recta L1 y L2 son paralelas. Los ángulos 1 y 2 tenemos que decir qué tipo de ángulo se muestran en esta figura 3. Entonces, esos ángulos son ángulos alternos internos. La definición es que los ángulos internos no son adyacentes, o sea que no están juntos, situados en distinto lado de la secante, en esa que está, esa línea recta número 3, ¿no? En distinto lado de la secante y son iguales. Entonces nuestra opción que nos dice qué tipos de ángulos son la número de alternos internos. Vámonos con la pregunta número 18. En la figura número 4, Q es el centro del círculo. Si el ángulo ABC mide 30, ¿cuánto mide el ángulo CAB? Bueno, antes que nada tenemos que decir que la suma de todos los ángulos del triángulo debe de sumar 180 grados. Esos tres ángulos deben de sumar 180 grados, ¿no? El problema nos dice que tenemos ya un ángulo ABC que mide 30 grados. Pero también tenemos que ese triángulo es un triángulo rectángulo y que uno de sus lados debe de medir, uno de sus ángulos debe de medir 90 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos esos 30 más 90 más el ángulo que nos falta, nos debe dar 180 grados. Entonces, 30 más 90 nos da 120. Entonces, esos 120 lo pasamos del otro lado, hay que restárselos a 180 y nos dice que 180 menos 120 son 60. Entonces, el ángulo que nos hace falta debe de ser de 60 grados. Entonces, la opción correcta a esta pregunta es la número A. Vámonos por el problema 19. Dice, el rectángulo de la figura 5 consiste en dos cuadros unidos por un lado. Si el perímetro del rectángulo es igual a 24, ¿cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados? Bueno, como no sabemos cuántos valen sus lados, pero sí cuál es el perímetro que mide 24 en total, entonces vamos a representar uno de sus lados como X, y como es un cuadrado, pues todos sus lados va a medir X. Pero como son dos cuadrados, entonces el del otro lado también va a ser X. Si yo sumara todos los lados de esos dos cuadrados, pues nos daría que 6X es igual a 24, 6 porque son 6 lados, y 24 porque son lo que mide el perímetro. Para saber cuánto mide X hay que despejar X. Ese 6 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, 24 entre 6, y nos va a dar que X es igual a 4. Ya tenemos cuánto vale X, ¿no? X es igual a 4, entonces la fórmula para sacar el área es la base por la altura. Pero la base, ahí tenemos que son 2X, y la altura pues es X. Entonces tendremos que
sustituir el valor de x por el valor que encontramos, que es 4. Entonces hay que multiplicar para sacar el área 2 por 4 y por 4 otra vez. Entonces nos daría que el área es igual a 8 por 4, que es 32. Entonces la opción correcta a esta pregunta 19 es la opción D, con 32 centímetros cuadrados. El ejercicio 20 o el problema 20 dice que en la figura 6, la línea 1 y la línea 2, o la recta 1 y la recta 2 son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo X? Vemos que nos da dos ángulos, uno de 60 grados y otro de 130 grados. Entonces tenemos que el ángulo opuesto a ese 60, pues también va a medir 60 grados. Ese es el que mide 60, que es opuesto al otro. Y también tenemos que el ángulo correspondiente a 130, ¿sí? Si tenemos 60 para 130, nos hacen falta 70 grados. La suma de esos dos nos va a dar 130 parecido al ángulo de abajo, porque son correspondientes esos dos ángulos. Entonces, sabemos que el ángulo opuesto de ese 70 es donde está la X, significa que X va a valer 70. Ese ángulo es de 70 grados. Entonces, la opción correcta a esta pregunta sería la opción número C. Vámonos con la 21. Dice en la figura 7, si A, B, C, D es un rombo y AB mide 5, ¿cuál es el perímetro? Entonces, como el rombo, sus lados miden 5, entonces para calcular el perímetro es lado por 4, porque tiene 4 lados ese rombo. Entonces sería que 5 lo multipliquemos por 4 y nos da el perímetro. 5 por 4, 20. Entonces la opción correcta a esta pregunta es la número C, porque el perímetro mide 20. Vámonos con la siguiente, la 22, en la figura 8. Si el ángulo CQB mide 80 grados, ¿cuánto mide A más B? Entonces tenemos que C, Q y B mide 80. Si su ángulo complementario A, Q, C, si sabemos que mide 80 y que toda la suma de sus ángulos debe de medir 180, pues nos hacen falta 100 grados, ¿no? Si se mide 80, para completarlo, pues se mide 100. Entonces dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre miden 180. Entonces quiere decir que si los ángulos A más B debe de medir 80. No me está pidiendo cuánto mide A y cuánto mide B, pero bueno, entonces nos está pidiendo la suma de A más B. Entonces su suma pues nos va a dar que son 80 grados, ¿no? Entonces la opción correcta en este problema pues es la B. El problema 23, los puntajes de Sara en la prueba de ciencias son 92, 85, 86, 90. ¿Cuál es el puntaje mínimo que necesitaría en el examen final, cuyo valor máximo es de 100 para tener un promedio de 90? Bueno, esto es sencillo. Si en su segundo examen sacó 85, ahí le hicieron falta 5 puntos para tener 90. Y en el tercer examen sacó 86, entonces ahí le hicieron falta pues 4 puntos para tener 90. En el caso del primer examen sacó 92, o sea, lleva 2 puntos más. O sea, entonces, si yo saco esas diferencias, me hacen falta, para tener en esas 4 un promedio de 90, me hizo falta 7 puntos. Quiere decir que si yo quiero sacar un promedio de 90, tendría que sacar 90 más esos 7, o sea, 97, para poder mantener el promedio de 90, pero ya en las 5 calificaciones. Entonces la opción correcta a esta pregunta es la D.
La 24, en la figura 9, ¿cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta una sola vez la flecha señale la región sombreada? Bueno, es cuestión de probabilidad. La probabilidad de que suceda ese evento nos dice que el número de resultados favorables se anota en la parte de arriba y en la parte de abajo anotamos el número total de resultados posibles. En este ejercicio, la probabilidad de que suceda ese evento, de que la flecha apunte a la parte sombreada, es número de resultados favorables. Tenemos un espacio favorable. De ese círculo, nada más una cuarta parte está sombreada. Del total de resultados posibles, pues esa flecha puede apuntar en 4 posibles resultados. Entonces, su probabilidad de que suceda ese evento es 1 de 4, ¿no? Entonces, la opción correcta es la A. Vamos con el último ejercicio, el 25. Dice, en un torneo, María obtuvo en sus participaciones las siguientes puntuaciones: 95, 85, 75, 90 y 100. ¿Cuál es la mediana de las puntuaciones? Bueno, primeramente, la definición de mediana es el número de la mitad en un conjunto de números. Para encontrar la mediana, coloca los números que te han dado en orden de valor y encuentra el número de en medio. Si yo los acomodo en orden, está 75, 85, 90, 95 y 100. Son 5 cantidades. Entonces, la posición de en medio, como son 5 cantidades, la que está en medio es el 90. Entonces, la opción correcta sería la C. Pero, ¿qué pasa si nos hubieran dado 4 cantidades? Aquí es un ejemplo extra aparte, que nada más son 4 cantidades. ¿Cómo sacaríamos el valor o el dato del medio? Sería que sumáramos este 3 y ese 5, nos daría 8 y los dividamos entre 2. Si hacemos eso, nos da como resultado que la mediana es 4. ¿Sale? Esto es algo adicional por si nos dan una cantidad de números pero en par. La de este problema fue 5 números, es una cantidad impar, entonces fácil puedes sacar la mediana, la que está en la posición de en medio. Bueno, yo con esto me despido y se terminaron 3 videos para resolver esta guía de Piense 2. Nos vemos en otro video. Soy el ingeniero Omar López.